En el año 1347, varios barcos mercantes llegaron al puerto de Mesina, en Sicilia. A primera vista, no parecían nada fuera de lo normal. Mesina era un puerto muy activo y los barcos llegaban constantemente cargados de mercancías procedentes de lugares lejanos. Sin embargo, cuando aquellas naves atracaron en el muelle, algo empezó a llamar la atención de los habitantes de la ciudad. Pero lo que nadie en Mesina podía imaginar en aquel momento era que aquello era solamente el comienzo. Muchos de los marineros estaban muertos, y los que aún seguían con vida apenas podían mantenerse en pie. Tenían fiebre alta, estaban extremadamente débiles, y en sus cuerpos aparecían unas extrañas inflamaciones oscuras que nadie lograba explicar. Los habitantes de Mesina no lo sabían todavía, pero aquellos barcos habían traído consigo una enfermedad que pronto se extendería por toda Europa. En los años siguientes, aquella enfermedad provocaría una de las mayores catástrofes de la historia del continente. Los habitantes de Mesina no lo sabían todavía, pero aquellos barcos habían traído consigo una enfermedad que pronto se extendería por toda Europa. En los años siguientes, aquella enfermedad provocaría una de las mayores catástrofes de la historia del continente. Ciudades enteras quedarían prácticamente vacías, millones de personas morirían y durante un tiempo muchos llegarían a pensar que el fin del mundo estaba cerca. La historia recordaría aquel desastre con un nombre que aún hoy sigue provocando inquietud: la peste negra. A mediados del siglo XIV, Europa estaba cada vez más conectada gracias al comercio. Las rutas comerciales unían puertos, ciudades y regiones muy alejadas entre sí. Mercaderes, marineros y caravanas recorrían grandes distancias transportando mercancías desde Asia hasta el Mediterráneo y el interior del continente. Ese comercio había traído prosperidad a muchas ciudades europeas, pero también permitió que algo mucho más peligroso viajara junto con las mercancías. Una enfermedad que nadie en aquella época sabía cómo explicar. Cuando comenzaron a aparecer los primeros casos, los médicos medievales se encontraron completamente desconcertados. En el siglo XIV todavía no se conocían las bacterias ni los microorganismos, por lo que nadie entendía realmente cómo se propagaban las enfermedades. Por eso, las explicaciones que intentaban dar eran muy diferentes a las que conocemos hoy. Algunos creían que la enfermedad se debía a los llamados miasmas, vapores corruptos que contaminaban el aire y enfermaban a quienes lo respiraban. Otros pensaban que el origen estaba en los astros, en extrañas alineaciones planetarias que habrían alterado el equilibrio del mundo. Y para muchas personas la explicación aún era más inquietante. Creían que todo aquello era un castigo divino, una forma de castigo por los pecados de la humanidad. Sin embargo, la verdadera causa de aquella catástrofe era algo que nadie en el siglo XIV podía ver. Algo microscópico. Hoy sabemos que la peste negra no fue causada por castigos divinos ni por alineaciones de planetas. Durante siglos nadie entendió realmente qué había causado aquella catástrofe. La respuesta era mucho más pequeña de lo que cualquiera hubiera imaginado. La verdadera causa era una bacteria llamada Yersinia pestis. Esta bacteria vivía principalmente en los roedores, especialmente en una especie muy común en las ciudades medievales, la rata negra. Pero las ratas no transmitían la enfermedad directamente. El verdadero vehículo de contagio eran las pulgas que vivían en su pelaje. Cuando una pulga picaba a una rata infectada, ingería la bacteria, y si después esa misma pulga picaba a un ser humano, la enfermedad podía transmitirse. De esta forma, la peste pasó de los animales a las personas. A este tipo de enfermedades hoy las llamamos zoonosis, enfermedades que se transmiten de animales a seres humanos. Las condiciones de las ciudades medievales favorecían enormemente este tipo de contagio. Las ratas convivían con las personas en graneros, molinos y viviendas, especialmente en lugares donde se almacenaba el grano que servía de alimento, tanto para humanos como para roedores. Una vez que la bacteria entraba en el cuerpo humano, podía permanecer oculta durante varios días. En muchos casos pasaban entre 16 y 23 días antes de que aparecieran los primeros síntomas. Cuando la enfermedad finalmente se manifestaba, lo hacía de forma muy agresiva.
Los enfermos comenzaban con fiebre alta, debilidad extrema y fuertes dolores en el cuerpo. Poco después aparecían inflamaciones dolorosas en el cuello, las axilas o las ingles. Estos ganglios inflamados se llenaban de pus y podían alcanzar tamaños muy grandes. A estas inflamaciones se las llamaba bubones, y de ahí proviene el nombre de peste bubónica. Los enfermos también sufrían escalofríos, delirios y un deterioro físico muy rápido. En muchos casos la muerte llegaba en apenas 3 días. Sin tratamiento, la enfermedad podía matar entre el 30 y el 75% de las personas infectadas. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿cómo llegó esta enfermedad hasta Europa? Muchos historiadores sitúan su origen en Asia Central. Desde allí, la peste habría viajado a lo largo de las grandes rutas comerciales que conectaban Oriente con Europa, incluida la famosa ruta de la seda. Pero el momento clave que llevó la peste a Europa ocurrió en una ciudad situada a orillas del Mar Negro. Uno de los episodios más conocidos relacionados con la llegada de la peste a Europa ocurrió en la ciudad de Cafá, situada en la península de Crimea, a orillas del Mar Negro. En el siglo XIV, Cafá era un importante puerto comercial, controlado por comerciantes genoveses. En el 1346, la ciudad fue sitiada por un ejército mongol. Durante el asedio, una epidemia de peste comenzó a extenderse entre los soldados mongoles. Según algunos cronistas de la época, los atacantes tomaron una decisión desesperada: lanzar con catapultas los cuerpos infectados por encima de las murallas de la ciudad. La enfermedad se propagó rápidamente entre los habitantes. Poco tiempo después, varios barcos mercantes genoveses abandonaron el puerto de Cafá, intentando escapar de la epidemia. Sin embargo, sin saberlo, llevaban la enfermedad con ellos. Las ratas infectadas viajaban en las bodegas de los barcos, escondidas entre las mercancías, y junto a ellas viajaban también las pulgas portadoras de la bacteria. En el 1347, algunos de esos barcos llegaron a distintos puertos del Mediterráneo. Uno de ellos fue el puerto de Mesina, en Sicilia. Desde allí, la enfermedad comenzó a expandirse con enorme rapidez. En pocos años, la peste se extendió por gran parte del continente, primero por Italia y el sur de Francia, después por la península ibérica y más tarde por Alemania, Escandinavia, los países bálticos y Rusia. Entre el 1346 y 1353, la enfermedad llegó prácticamente a todos los rincones de Europa. Las cifras de mortalidad fueron devastadoras. Se estima que murió entre el 30 y el 50% de la población europea. En algunas regiones, la mortalidad pudo alcanzar incluso el 60%. En apenas unos años, decenas de millones de personas desaparecieron. Europa estaba entrando en uno de los periodos más oscuros de su historia. A medida que la peste se extendía por Europa, el miedo empezó a apoderarse de las ciudades. Nadie sabía exactamente cómo se transmitía la enfermedad. Nadie sabía cómo detenerla. Y lo más inquietante era que cualquiera podía enfermar de un día para otro. Pero lo peor aún estaba por llegar. Las ciudades medievales se convirtieron rápidamente en lugares muy peligrosos. Las calles estaban llenas de gente, las condiciones sanitarias eran muy precarias y las ratas convivían con los habitantes en muchos espacios. Cuando aparecía un brote en una ciudad, el pánico se extendía rápidamente. Muchas personas intentaban huir hacia el campo para escapar del contagio. Sin embargo, al hacerlo, muchas veces llevaban la enfermedad con ellas sin saberlo, ayudando a que la peste siguiera propagándose. Los médicos medievales se encontraban completamente desbordados. No entendían la causa de la enfermedad y sus tratamientos eran, en la mayoría de los casos, inútiles. Algunos practicaban sangrías, creyendo que así podían equilibrar los humores del cuerpo. Otros utilizaban hierbas aromáticas o perfumes, convencidos de que la enfermedad se transmitía a través del aire contaminado. En algunos casos, incluso se intentaba abrir o reventar los bubones con la esperanza de expulsar la enfermedad del cuerpo. Nada de esto funcionaba. Con el paso de los meses, la situación se volvió cada vez más desesperada. Los cementerios se llenaron rápidamente y en muchas ciudades ya no había espacio para enterrar a los muertos.
Entonces comenzaron a excavarse enormes fosas comunes donde se enterraban decenas o incluso cientos de cuerpos al mismo tiempo. En muchas calles el olor a descomposición era constante. Muchas personas morían solas en sus casas, otras caían enfermas en plena calle. El miedo al contagio llegó a romper incluso los lazos familiares. Algunos padres abandonaban a sus hijos enfermos por miedo a contagiarse. Esposos y esposas evitaban acercarse entre sí. La peste no solo estaba matando a millones de personas, también estaba destruyendo la vida social de las comunidades. En medio de ese clima de miedo, la religión adquirió un papel muy importante. Muchas personas creían que la peste era un castigo divino y buscaban el perdón de Dios, a través de la oración y la penitencia. Otros, en cambio, adoptaron una actitud completamente distinta. Pensaban que la muerte podía llegar en cualquier momento y decidían vivir sin preocuparse por el futuro. Con el tiempo, la peste comenzó a representarse de forma simbólica en el arte. Apareció la imagen de la muerte representada como una figura esquelética que llevaba una guadaña. Esta figura se convertiría en uno de los símbolos más conocidos de la época. Años más tarde, durante otras epidemias de peste, aparecieron también los famosos médicos con máscara de pico. Estas máscaras se rellenaban con hierbas aromáticas porque se creía que podían proteger al médico del aire contaminado. Hoy sabemos que aquellas medidas apenas ofrecían protección real. Las consecuencias de la peste negra fueron enormes. La muerte de millones de personas provocó una grave escasez de mano de obra. Muchos campos quedaron abandonados y la producción agrícola cayó en muchas regiones. Al mismo tiempo, los trabajadores que sobrevivieron comenzaron a exigir mayores salarios y condiciones, ya que ahora había menos mano de obra disponible. Esto provocó tensiones entre campesinos y nobles y contribuyó a importantes cambios sociales en Europa. La peste negra no solo fue una tragedia humana, también transformó profundamente la sociedad medieval. Aunque la pandemia más devastadora terminó hacia mediados del siglo XIV, la enfermedad no desapareció por completo. Durante siglos seguirían apareciendo nuevas oleadas de peste en distintas regiones. Con el tiempo, las mejoras en las condiciones sanitarias y medidas como la cuarentena ayudaron a reducir su impacto. Sin embargo, la peste no solo dejó muerte a su paso, también cambió profundamente la sociedad europea. Aún así, el recuerdo de aquella catástrofe nunca desapareció. La peste negra sigue siendo considerada la pandemia más devastadora que ha sufrido Europa. Un episodio que demuestra hasta qué punto una enfermedad invisible puede cambiar el rumbo de la historia. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si ha sido así, dejarme un like, un hype y suscríbete para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.